Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Alabanzas en la prisión. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 8 versículo 21 que dice: Procuramos hacer lo correcto. El mensaje para la historia de hoy es: compartimos a Jesús al hacer lo que es correcto. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero amaban a Jesús e hicieron algunas cosas muy diferentes. Veamos cómo compartieron a Jesús. Pablo y Silas andaban en la ciudad. Una muchacha que tenía un espíritu malo los seguía. Sus amos ganaban mucho dinero escuchando a este espíritu malo y luego diciendo a la gente lo que iba a ocurrirles. Durante varios días la muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Finalmente Pablo se volvió hacia la muchacha y ordenó al espíritu malo: En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. El espíritu malo salió de la muchacha inmediatamente y ella se quedó quieta. Los amos de la muchacha se enojaron mucho. Ellos arrastraron a Pablo y a Silas hasta el palacio de los gobernantes de la ciudad. Estos hombres son judíos y nos están causando problemas. Están enseñando cosas que son contra la ley que nosotros practicamos. Una airada multitud se reunió y comenzaron a golpear a Pablo y a Silas con palos. Entonces los gobernantes echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Aunque tenían mucho dolor, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. Cerca de la medianoche la tierra comenzó a temblar tan fuerte que las puertas de la cárcel cayeron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero estaba seguro de que todos los prisioneros se habían escapado. Comenzó a temblar lleno de temor. Creía que sería castigado porque los prisioneros se habrían escapado. Pero entonces Pablo gritó. Todos estamos aquí. Tráiganme una luz. Corrió para ver por sí mismo. Ni un solo prisionero había escapado. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo. Antes de que amaneciera, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Pablo y Silas hicieron lo correcto. Ellos alabaron a Dios cuando les ocurrieron cosas malas y mostraron al carcelero el amor de Jesús. Tú puedes compartir a Jesús haciendo lo que también es correcto.
Bienvenido, hermano, amigo que nos escucha en esta tarde, ahí en su hogar, donde usted está. Que el Señor lo bendiga. Y le invito en esta preciosa tarde a que nos unamos a esta preciosa adoración a nuestro Dios, a nuestro amado Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, Señor. Qué precioso, Señor, porque en tu presencia, en tus pies es el lugar más seguro para nosotros, Señor. En tu presencia lleno de amor y misericordia, Padre, es donde podemos estar, es donde tenemos toda la seguridad. Gracias, Señor, porque estamos confiados, estamos anclados a esa seguridad que solamente tú, mi Dios precioso, nos puedes dar. Es tu seguridad que nos ha ayudado a caminar hasta aquí, Señor. Sí, mi Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Oh, Señor, qué precioso lugar en tu presencia, amado Dios.
algo al Señor, alábale, bendícele. Aunque a veces piensas que no sabes cómo hacerlo, pero tú usas las palabras en tu corazón para decirle: mi alma te alaba, Señor, mi corazón te exalta. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te exalta, mi corazón te exalta, Señor, porque tú eres digno de gloria y honor, Señor. Tú eres hermoso, mi Rey, y te adoramos porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque has estado con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y te exaltamos, te adoramos, Rey, hermoso Jesús, te adoramos a ti, Señor. Toda gloria es para ti, toda honra es para ti, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Diré, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú, sí, Señor, y te adoraré porque eres tú, y te adoraré porque eres tú. Aleluya, Señor. Tú eres hermoso, Jesús. Te bendecimos, te honramos, Señor. Toda gloria es para ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos a ti, Bendiciones, congregación de Iglesia Templo Jerusalén. Bienvenidos a esto que es Iglesia más Hogar. Les mando saluditos a todos ustedes hasta sus hogares y continuamos con esta serie que se llama De Tormentas a Triunfos. Una serie que nos ha bendecido durante este mes de marzo y lo continuará haciendo. Y hoy no va a ser la excepción porque traigo con ustedes un tema muy especial al cual le puse como título Me bajo de la barca, como lo escucharon. Bueno, no hace mucho pasamos por una gran tormenta invernal aquí en Texas y en muchos otros estados al este de la nación y vimos los estragos de las tormentas. Y me imagino que usted, al igual que yo, nos la vivimos pegados a las noticias, viendo la cobertura para ver los daños, los estragos, lo que pasó por esa tormenta. Incluso vimos que personas perdieron la vida debido a las bajas temperaturas. Y bueno, cada vez que escuchamos la palabra tormenta, lo asociamos con algo negativo debido a lo que vemos a través de las redes sociales, la televisión, incluso lo que escuchamos en la radio, porque los medios se dedican a cubrir todos los daños, todo lo negativo, pero muy pocas veces se le da seguimiento al proceso de recuperación después de la tormenta. Muy pocas veces vemos cómo la gente se puede levantar y restaurar sus hogares o los daños que hayan sufrido después de una tormenta. Y eso es la razón por la cual muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra tormenta la asociamos con algo negativo. Pero hoy vengo a decirte que en el reino de Dios, cómo funciona el Señor, la palabra tormenta en tu vida, en el ámbito espiritual, no es nada negativo. Muy por el contrario, la palabra tormenta tiene un significado lo opuesto a lo que nosotros vemos aquí en el mundo. Y para eso quiero llevarlos a leer la historia de Jonás. Vámonos al libro de Jonás, al capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo para que podamos entender exactamente qué fue lo que pasó, por qué Jonás estuvo en medio de la tormenta y qué significó eso para su vida y lo más importante, qué significa eso para tu vida. Así que abran sus Biblias y por favor acompáñenme a Jonás
capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 al 17 para que podamos adentrarnos más a esta historia. Les voy a leer la traducción del lenguaje actual y lo van a ver aquí en su pantalla en caso de que no tengan esa versión a la mano. Y dice así. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amittai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en esa vez, en lugar de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces ahí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo, los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás: dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Jonás respondió: soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros, llenos de terror, le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron: Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tu Dios mío quien ha querido hacer todo esto. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios, le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Oiga, qué historia. O sea, qué osadía de Jonás decir: me voy a ir lejos de Dios. ¿Quién puede alejarse de Dios, mis hermanos? Usted dígame, ¿quién de nosotros nos podemos alejar de Dios? Nadie. Y Jonás tomó este barco pensando que él podía alejarse. Y mire todo lo que pasó, las tormentas que sucedieron. Pero ¿sabe qué? A pesar de que nosotros leemos esta historia y decimos: Jonás, estás loco, te falta un tornillo. ¿Sabe qué es lo más loco? Que hasta el día de hoy existen Jonases espirituales. Ay, ay, ay. Vamos a adentrarnos en el mensaje y vamos a ver cómo es que aún existen esos Jonases espirituales. ¿Para qué existen las tormentas? Como acabamos de ver en la historia de Jonás, espero que usted lo haya entendido inmediatamente, pero las tormentas son para redirigirnos a nuestro propósito. Jonás estaba yendo al lado contrario y Dios utilizó esta tormenta para redirigir el curso o el destino hacia donde estaba yendo Jonás. Familia, a veces van a llegar tormentas a tu vida que dices: no entiendo por qué a mí, no entiendo por qué yo, si yo estoy bien. Esto nos pone a pensar un poquito y decimos: ok, Señor, ¿para qué es esta tormenta? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Ten en cuenta que Dios va a utilizar esta situación, esta tormenta, para redirigir tu destino,
para redirigir tus pasos y llevarte más cerca de tu propósito, de tu llamado, de tus bendiciones. Él quiere bendecirte y quiere tenerte en un lugar donde cumplas tu propósito y tu misión en esta vida, y a veces tienen que venir esas tormentas para poder redirigirnos. Las tormentas en nuestra vida no son para destruirnos. Jamás el Señor va a utilizar una tormenta para destruirte. El enemigo puede tratar de aprovecharse. El enemigo tal vez te va a poner duda y miedo y te va a decir: hasta aquí llegaste, te vas a ahogar, te vas a hundir. Pero el Señor dice: no, yo voy a convertir esta tormenta en un motor, en una razón por la cual voy a redirigir tus pasos para que te puedas acercar más al propósito que tengo para ti. Y en medio de la tormenta, como bien lo explicaba el pastor Benji al principio de esta serie, en medio de la tormenta es que el Señor nos forja y forja nuestro carácter y Él nos va formando en medio de la tormenta. Las tormentas son para probar nuestra fe, familia. Las tormentas son para que en medio de esa zona incómoda, en medio de esa área donde no nos sentimos bien a gusto, porque a Jonás lo sacaron de dormir literalmente en una barca y lo aventaron al agua. Y así a veces el Señor nos va a sacar, y en medio de la tormenta nos va a sacar y nos va a tirar al agua, pero es para probar nuestra fe, y la fe se prueba solamente para que incremente. Dios no va a probar tu fe para tirarte o para hacerte sentir menos o para destruirte. Jamás Dios va a hacer algo para destruirte, porque el propósito y el anhelo del corazón de Dios es que tú crezcas, que tú avances, que tú te acerques tanto a su presencia, pero también a lo que es tu misión en esta vida. Así que la tempestad o la tormenta es simplemente para incrementar tu fe, no para disminuirla, no para eliminarla, para incrementar tu fe. Y es en medio de las tormentas en el medio de ese proceso es que la fe crece, porque nos encontramos en una zona donde no podemos depender de nuestras habilidades, no podemos depender de nuestro conocimiento, no podemos depender de nuestros, como decimos en México, de nuestras palancas, de que, pues fulanito me va a ayudar, sutanito me va a aventar el salvavidas. No, es en medio de esa situación donde nos encontramos completamente solos y no podemos depender de nadie más, nada más que de Dios. Y ahí es donde nuestra fe es probada en totalidad para ser incrementada, para crecer, para fortalecerse. Así que debemos darle gloria y honra a Dios en medio de las tormentas. Es lo más difícil que cualquier ser humano pueda hacer. Alabar y alegrarse en medio de la tormenta. ¿Usted cree que Jonás estaba alegre de que lo habían sacado del barco y lo tiraron al mar en medio de una tormenta? Tal vez no, pero él sabía que era necesario, porque él estaba muy consciente de que estaba yendo a la dirección contraria a la cual Dios lo había mandado. Así que cuando estés en medio de una tormenta, en vez de enojarte con Dios, en vez de tratar de hacerte la víctima, como dicen por ahí, mejor analiza y pregúntale al Señor: ok, papá, ¿hacia dónde me estás redirigiendo? ¿Por qué me desvié? ¿Hacia dónde iba y hacia dónde quieres que vaya ahora? Porque ese es el propósito del Señor, alinearte y dirigir tus pasos. Así que vamos a darle gloria y honra al Señor en medio de la tormenta. Veíamos en el versículo 5 que, como les comentaba, Jonás estaba durmiendo muy tranquilamente. Y aquí viene un punto muy importante que, con mucho respeto, con todo el amor de mi corazón se los digo, pero iglesia, no te vayas a dormir en tu barca. Vimos que Jonás se durmió, y usted me puede decir: pero Jesús se durmió también en el barco cuando también estaba la tormenta. ¿Es válido dormirse? Aquí hay algo muy importante y donde quiero hacer la diferencia, y aquí es donde traigo ese llamado de alerta, iglesia. Tú no te puedes dormir en tu barca si sabes que estás en desobediencia o yendo al lado contrario de donde deberías de ir. ¿Por qué Jesús se pudo dormir en su barca entonces?
porque él estaba yendo, ellos iban en la dirección correcta, ellos iban a hacer el propósito de Dios. Pastor Daniel Bustamante lo dijo en el servicio del domingo pasado. El enemigo sabía que el destino al que iban Jesús y los discípulos era para liberar a los endemoniados. Probablemente el enemigo se quiso aprovechar también de eso y dijo, con esta tormenta ya se van a detener, pero no hay culpa ahí, o no hay motivo por el cual Jesús no debería de haberse dormido. Él se durmió plácidamente y con tranquilidad porque sabía que iban en la dirección correcta, y permitió Dios que pasara esa tormenta para probar la fe de los discípulos. Pero a diferencia de esa historia, Jonás era todo lo contrario. Jonás estaba yendo a la dirección opuesta. Y desafortunadamente, al dormirse, fue un acto irresponsable, porque si se hubiera quedado dormido un poquito más, esa barca se hunde no solamente con él, pero sino también con los que están dentro de la barca junto con él. Entonces, iglesia, familia, vamos a ser bien honestos con nosotros mismos. Vamos a analizar nuestra vida y vamos a analizar en dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Y si tú estás consciente de que no estás siguiendo a la dirección a la cual Dios te ha llamado, es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que te avientes al agua y te bajes de la barca. Y tú me puedes decir, ¿cómo voy a hacer eso? Eso suena loco. Es que cuando te bajas de la barca tienes que confiar en que aquel que caminó sobre el agua, aquel al cual escuchan los vientos y las aguas, aquel al que incluso las ballenas le obedecen, estará contigo y te ayudará a seguir y caminar y dirigirte hacia tu propósito. Así que vamos a estar conscientes, iglesia. Si yo sé que estoy en desobediencia o que estoy caminando en el lado contrario, ni por error me puedo quedar dormida. Es tiempo de despertar y analizar y ser bien honestos con nosotros mismos. Ser bien honestos y decir, yo sé que en mi corazón yo estoy consciente que no estoy yendo a la dirección a la cual Dios me llamó, a la dirección a la cual Dios quería que fuera. Por eso Jesús se pudo dormir él tranquilamente. ¿Quieres dormir en tu barca? Ve a la dirección correcta. ¿Quieres descansar? ¿Quieres dormir? Ve a la dirección correcta, para que también puedas descansar como Jesús. Pero si no estamos siguiendo a la dirección correcta, es tiempo de despertar. Amén. Yo sé que tal vez va a ser difícil que diga amén a eso, pero debemos de decirlo. Decimos amén para las bendiciones. Debemos de decir amén también cuando Dios nos da un llamado de alerta. En el versículo 13 vemos que las otras personas que estaban ahí, los marineros que estaban en el barco, cuando se enteraron que era culpa de Jonás que estaba la tormenta, ellos le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Y le reclamaron y todo, pero me encanta cómo en el versículo 13 vemos que ellos intentan remar hacia el muelle, hacia tierra, para ver si pueden alcanzar llegar y salvarse, porque dicen, no queremos aventar a este tipo fuera del barco. Vimos que Dios hizo todo esto por él, quiere decir que Dios lo está observando, entonces no queremos tirarlo porque algo nos puede pasar a nosotros, vamos a tratar de ayudarlo. E intentaron irse al puerto y remaron con todas sus fuerzas y dijeron, vamos a ayudar a este tipo, pero no lo lograron. Y usted me dice, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida, Itzel? ¿Esto qué onda? ¿Cómo aplica aquí? Le cuento algo y aquí quiero llamar la atención, quiero atraer la atención un poquito más de las mamás, porque híjole, los corazones de mamá, ellas, yo sé que ustedes quieren ayudar a sus jóvenes, a sus hijos, a sus pequeños, al esposo, a la tía, a la prima, a la hermana, bueno, a quien se atraviese, porque tienen ese corazón noble, ese corazoncito de pollo, como dicen por ahí, y queremos ayudar a Raimundo y a todo mundo. Pero a veces nos va a tocar aventar a alguien fuera de la barca. Si amamos a esa persona que sabemos que no está cumpliendo el propósito de Dios y sabemos que Dios lo está llamando, tenemos que aventarlo afuera de la barca si lo amamos. Yo sé que eso es fuerte y le doy un minuto para que lo analice y lo piense, y no solamente mamá, también papá y a todos, incluso líderes, pastores, mentores,
Yo sé que a veces queremos ayudar a esas personas y queremos rescatarlas y salvarlas, pero en muchas ocasiones tenemos que soltarlos y dejar que Dios los ministre, que Dios trate con esas personas, y debemos de sacarlos de la barca. Y suena feo, yo lo sé, yo lo entiendo, pero es bíblico. Yo no me lo saqué esto de la manga. Yo no le estoy diciendo una teoría que me encontré en Google. Lo estamos viendo tal y cual en el versículo. Ellos pidieron perdón al Señor y dijeron: no nos hagas culpable, pero tenemos que sacarlo de la barca. Y eso no terminó en muerte. Jonás no murió, Jonás no se perdió. El hecho de que los marineros tuvieron el valor de tirarlo y sacarlo de la barca lo acercó más a su propósito. Debemos de ser bien sabios, debemos de tener mucha sabiduría y hacer las cosas no por emociones, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo, y decirle: Señor, ¿es tiempo de soltar a esta persona o puedo ayudarla? ¿Puedo ayudarla a dirigirla a sus pasos? Tal vez podemos voltear el barquito y juntos nos vamos a la dirección que quieres. Pero si no es posible, y si Dios te dice: es tiempo de que sueltes a tu hijo, suéltamelo en mis manos, suéltamelo, déjalo en mis manos y deja que yo obre en él, es tiempo de hacerlo. Esposa, si el Señor te dice: suelta a tu esposo, o viceversa, esposo, si te dice el Señor: suelta a tu esposa, déjamela, tírala fuera del barquito por ahorita, déjala que pase por la tormenta solita o solo, déjalos, porque el Señor va a tratar con ellos y va a mandar todos los recursos necesarios para redirigir sus pasos y acercarlos más al propósito de Dios. A veces queremos tomar el papel de ayudarle a Dios, queremos ayudarle a Dios, y a veces en lugar de ayudar estorbamos el propósito que Dios tiene para nuestros seres queridos o para nosotros mismos. Si tú sabes que tú eres el que te tienes que salir de la barca, por amor a tu familia, por amor a los que están dentro de tu barco, tírate de la barca. Te reto a que te salgas de la barca y que digas: Señor, he estado haciendo las cosas mal, he estado yendo en la dirección opuesta, estoy consciente de que me quise alejar de ti y estoy consciente de que pensé que algún día me podría yo ir lejos de ti, pero ahora me doy cuenta que no será así. Ahora me doy cuenta que tú vas a usar todo para rescatarme, para atraparme otra vez y redirigir mis pasos. Así que aquí estoy, en medio de este problema, en medio de esta enfermedad, en medio de esta escasez, en medio de esta tormenta. Me entrego a ti, me tiro de la barca, me suelto de todos los recursos o de toda la comodidad y me entrego a ti, Señor, para que redirijas mis pasos. Es una oración bien difícil de hacer, familia. Es una oración difícil, pero es una oración que se tiene que hacer con el corazón. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que salir de tu corazón y tiene que ser el anhelo de tu corazón. Decirle no a tus deseos, a lo que tú quieres, a tus propósitos, a tus sueños, y decirle sí a los sueños de Dios, decirle sí a los propósitos de Dios, decirle sí al llamado de Dios. Tú dices: es que yo quería hacer esta carrera, es que yo quería hacer esto, es que yo quería poner este negocio, es que yo quería que mi familia y yo viviéramos así, pero Dios te dice: pero yo quiero bendecirte de esta otra manera, yo quiero dirigir a tu familia de esta otra manera, yo quiero que pongas este otro negocio, yo quiero que estudies esta otra carrera. Debemos de ser obedientes al Señor para poder ir y acercarnos un poquito más a ese propósito y ese llamado que Dios tiene para todos nosotros. En el versículo 14 vemos cómo estos marineros le están ya pidiendo perdón al Señor por la muerte de Jonás. Incluso antes de aventarlo fuera de la borde, me da un poquito de risa porque me encanta ver cómo ellos ya dijeron: lo aventamos, se muere el tipo. O sea, ellos de antemano ya estaban predeterminando que Jonás se iba a morir. Y dicen: perdón, este tipo ya tiene cara de muerto, o sea, lo tiramos, se muere. Y esto me quedé pensando, analizando, y dije: Señor, ¿esto qué significa? Y el Señor me dijo claramente, familia: cuando estamos caminando en desobediencia, tenemos apariencia de muerte. ¡Auch! Fuerte. A mí me pegó cuando el Señor dice:
Cuando estás caminando en desobediencia, tienes apariencia de muerte. Todos te van a ver como que este no la va a hacer. Tenemos apariencia de muerte. Y qué triste. Vivir en desobediencia no nos conviene. Vivir fuera de los estatutos del Señor no nos conviene. Vamos a tener apariencia de muerte. Pero una vez que lo tiran de la barca, la tempestad, la tormenta se calma, y entonces es cuando ven los marineros que Dios es real y comienzan a alabar al Dios de Jonás, a nuestro Dios, al Dios verdadero, y empiezan a creer en Él e incluso le dan una ofrenda a Dios, porque Jonás obedeció y se bajó de la barca. Cuando somos obedientes, reflejamos la vida, inspiramos vida, inspiramos a que la gente se acerque a Dios. Conocer al Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos nosotros. Así que poder inspirar a otros a conocer esa verdad es casi que el propósito que todos deberíamos de tener, y debería ser como que nuestro top one dream. Debería ser el anhelo de nuestro corazón número uno. Antes de anhelar riquezas, antes de anhelar cualquier cosa, el anhelo de nuestro corazón debería ser que inspiremos vida, que inspiremos a la gente a conocer de Dios. Y cuando Jonás estuvo caminando finalmente en obediencia, o más bien dicho, nadando en obediencia, fue cuando los marineros entendieron y creyeron en el poder de Dios. Así que, familia, caminar en desobediencia nos va a dar una apariencia de muerte, pero caminar en obediencia nos va a ayudar a inspirar a otros a tener vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Así que nos conviene, por nuestro propio bien y por el bien de la humanidad, caminar en obediencia. Bien, vimos ya cómo trabajan las tormentas, para qué son, por qué pasan. Y ahora viene el punto más importante. Por favor, no te enojes. Si ya te bajaste de la barca y dices, ya estoy pasando lo más difícil, estoy en medio de la tormenta, y ya te bajaste de la barca, por favor, no te enojes con Dios. No te enojes con Dios por la tormenta. Al contrario, darle gracias por la redirección que está dando a tu vida. Quiere decir que Dios te está observando. Quiere decir que a Dios le importas, y quiere decir que a Dios no se ha dado por vencido con tu propósito y tu llamado, que aún hay oportunidad y aún hay tiempo para que puedas cumplir esa misión que se te ha otorgado, que se te ha dado. No te fijes en la tormenta, y esto lo comentaba mucho con mis jóvenes. No te fijes en la tormenta. Cuando estás en medio de la tormenta y que ves que las olas se están levantando en contra de ti, no te fijes en el daño que la tormenta pueda causar. No te fijes en el tamaño de las olas. No te fijes en nada de lo que te pueda hacer daño. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Dios Todopoderoso. Pon tu mirada en Él y enfócate solamente en Él. Porque una vez que tú te enfocas en las olas, que te enfocas en los aires, que te enfocas en los daños que la tormenta puede causar, ahí es cuando pierdes enfoque y te puedes volver a perder. La brújula de tu fe se puede desorientar y no te puedes enfocar en el problema. Ya sea que haya escasez financiera ahorita, que estés pasando por eso, que estés pasando por alguna enfermedad, que estés pasando por alguna prueba con tu familia, que ya sea que tus hijos, tu esposo tengan algún problema de comportamiento, llámese como se llame la tormenta. No te estoy pidiendo que la ignores. Debemos de estar conscientes y estar atentos de nuestros alrededores, pero no nos vamos a enfocar en el problema, nos vamos a enfocar en aquel proveedor de vida, nos vamos a enfocar en aquel que, como les decía al principio, puede caminar sobre el agua, aquel al cual incluso los vientos y las olas le obedecen. Nos vamos a enfocar en Él, porque acordémonos de Pedro, cuando él se bajó de la barca, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y le dice, bájate de la barca. Pedro se baja, pero en el momento él se queda viendo a Jesús y puede caminar sobre el agua unos cuantos pasos, pero en el momento en que él ve para abajo y se da cuenta, y su mente, me imagino que empezó a decir, a ver, es H2O, es un líquido, no es un sólido, ¿cómo estoy caminando sobre eso? Cuando trató de analizarlo con su mente humana,
Ahí fue cuando perdió y Pedro casi se nos hunde, más bien se nos hundió, pero Jesús fue a su rescate. No te enfoques en el problema, no trates, incluso no te enfoques en la solución. ¿Cómo se va a solucionar esto? Muchas veces queremos tener ya la solución, pensar, Dios va a hacer esto así y así y así. Y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Es el peor error que podemos hacer, mi familia hermosa. Es lo peor que podemos hacer, decirle al Señor qué es lo que debe de hacer. Podemos proponerle, podemos decirle, Señor, este sería el anhelo de mi corazón, me encantaría que sucediera así, pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Siempre termine sus oraciones así. Decir, Señor, tengo este anhelo de mi corazón, tengo este deseo. El Señor nos permite tener deseos y anhelos. Si no, no estuviera la cita bíblica que dice que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Quiere decir que Dios nos lo permite. Él es un caballero, es tan hermoso que nos permite tener deseos y anhelos. Pero al final de cada oración, lo más sabio que podemos hacer es decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Porque Dios tiene planes perfectos y Él conoce mejor que nadie lo que nos conviene. A veces nosotros creemos saber la solución, pero Dios tiene soluciones de impacto, soluciones que van a transformar tu vida, soluciones incluso que te van a servir de testimonio y que van a ayudar para la salvación de otras almas, de las personas que te rodean, de tu familia que no ha creído en Cristo. A través de esa solución que tú no habías visto, Dios va a alcanzar a esas personas, así que deja que Dios haga su voluntad en tu vida, es lo que más te conviene. Dios utilizará todo para alcanzarte, y eso fue lo que más me maravilló. Leyendo esta historia dije, bueno, por un tipo, por una persona, por Jonás, el Señor creó toda una tormenta e incluso hizo que una ballena viajara desde quién sabe dónde, justo debajo de la barca donde iba Jonás. Si Dios fue capaz y él ahora sí que se salió de su camino, como dicen en inglés, he got out of his way, para alcanzar a Jonás y para que Jonás cumpliera su propósito, dime que Dios no va a hacer por ti. Dime que Dios no va a hacer por ti, mi hermano. Quiero que creas esto con tu corazón. Dios es capaz de mover cielo, mar y tierra por ti. Quiero que lo creas en tu corazón, que lo recibas, y si quieres extender tu mano en este momento, recibe esa palabra. El Señor va a mover cielo, mar y tierra por ti a tu favor. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, Dios está moviendo todo a tu favor porque te ama, porque va a utilizar todos sus recursos para bendecirte, para salvarte, para rescatarte. Así que créelo. En este momento que estás pasando por lo más difícil, por lo más oscuro, quiero que creas esta palabra con todo tu corazón. Dios va a utilizar todos sus recursos a tu favor, siempre y cuando estés dispuesto a caminar a la dirección correcta y en obediencia. Ahí está la clave. Versículo 17 dice: 3 días y 3 noches estuvo Jonás dentro de un pez grande. Y aquí les voy a dar un tip y una información teológica, y con esto vamos a concluir. Los 3 días y las 3 noches se cree y se ha analizado, se ha estudiado que es una profecía de los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Los 3 días que estuvo Jonás dentro de este pez gigante representan los 3 días en que Jesús estuvo muerto. Por ende, es representación de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero esto también aplica a nuestras vidas, porque una vez que decidimos obedecerle al Señor y hacer las cosas a su manera, estamos dejando morir nuestros deseos de nuestra carne, nuestro viejo yo, y damos paso para que resurja, renazca esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios. A los 3 días, Jonás llegó a su destino final y el pez gigante lo escupió. Vemos Cristo Jesús, Él muere pero resucita al 3er día. Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos es algo simbólico también de la muerte de Jesús, que dejamos morir el viejo yo y resucita la nueva persona.
Cuando obedecemos al Señor, nos aventamos fuera de la barca, nos va a comer el pez, quiere decir que estamos dejando morir el viejo yo para dar paso a la nueva persona, al nuevo yo. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que entiendas que el fin y el propósito del Señor no es hacerte sentir mal. Dios no quiere que con su palabra te sientas atado. Al contrario, la palabra del Señor es vida y es liberadora. Así que esta palabra que el Señor ha traído en esta ocasión es para liberarte, para dejarte saber que sí, Dios está contigo. No importa las circunstancias, no importa incluso que te hayas subido ya al barco y que ya vayas en camino puesto. Dios dice, no importa, yo voy a ir detrás de ti y voy a usar lo que sea para ir detrás de ti. No te voy a dejar que te alejes de mí, dice el Señor, porque Dios va a utilizar todo para rescatarte, para salvarte, porque Dios nos ama. Y esto no solamente es un mensaje, una prédica de bendición, de abundancia. El Señor nos tiene que llamar la atención de vez en cuando y nos jala la orejita y nos dice, a ver, stop, vamos a analizar, ¿estás siguiendo la dirección correcta? ¿Estamos caminando en obediencia? Y si no, wake up, es tiempo de despertarnos, iglesia, despertarnos y aceptar con gozo, con alegría, la voluntad del Señor. Amados, realmente espero que esta palabra haga un cambio en tu vida, un cambio para bien, un cambio que haya sido necesario, un cambio que hayas estado esperando y que active en ti nuevas fuerzas, que active tu fe y sobre todo que active tu valor, porque si es tiempo de aventarse y salirse de la barca, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con toda la actitud, con toda la fe, con toda la confianza, con tal de acercarnos más y más a la voluntad y a los propósitos del Señor. Iglesia, los amo con todo mi corazón, sigo orando por todos ustedes, espero y anhelo con mi corazón que usted esté orando también por mí y que Dios me los bendiga, espero verlos pronto, reciban un fuerte abrazo desde mi hogar hasta su hogar. Bendiciones.